base en la revolución del concepto de educación, voy a compartir con ustedes primero lo que denominamos proceso escolar. ¿Qué entendemos por proceso escolar? Una serie de pasos que nos van a llevar a alcanzar una finalidad. ¿Qué es lo que hacemos tradicionalmente en un aula? En un aula, el primer paso que manejamos es el que tenemos como base desde el órgano rector, que es la Secretaría de Educación Pública, y que después de haber planeado la educación, la hace concreta a través de lo que denominamos programas. En todos los niveles, desde inicial hasta educación superior, se manejan programas, porque es el documento rector el que nos permite a los docentes manejar el hecho educativo. ¿Por qué? Porque en el programa están los contenidos programáticos. Es más, ya vienen hasta con una secuencia didáctica, es decir, el paso A, B, C, etc. ¿Qué hacemos tradicionalmente en el aula? Tomamos el programa, lo abrimos y vemos qué corresponde para este día. Y esto que nosotros seleccionamos tiene correspondencia con los libros de texto que manejan los alumnos. Seleccionamos un contenido programático, lo damos a través de una clase a nuestros estudiantes y ellos lo reciben, y empieza el segundo paso de este proceso, que sería precisamente el hecho educativo. Es decir, cada vez que los alumnos reciben un nuevo contenido, sufren un cambio, una transformación en sus hábitos, habilidades, actitudes, destrezas, capacidades, conocimientos, etc. Este es el hecho educativo. Aquí es a donde nosotros vemos que nuestros alumnos están aprendiendo y justificamos nuestra enseñanza. Ahora, estos programas vienen por diferentes conceptos. Uno de ellos es que vienen por bloques. Estos bloques significan imaginariamente un gran cubo pesado, que es precisamente el peso de la educación. Cada vez que nosotros transmitimos un módulo o un bloque a nuestros estudiantes, ellos lo reciben, y a medida que reciben otro, pues van sintiendo más el peso de la educación. Eso justifica que la talla de los mexicanos no sea tan alta. Por eso somos un poquito bajos, porque recibimos cotidianamente el peso de la educación. ¿Qué sucede? Al paso del semestre, del cuatrimestre, del trimestre, vamos nosotros alcanzando desahogar el programa. Y entonces sucede que cuando llega el fin del ciclo escolar, encontramos que tanto los estudiantes como los docentes alcanzamos juntos los objetivos y metas del programa. Y quiere decir que cuando nosotros alcanzamos estos objetivos y metas, estamos cumpliendo con nuestra labor docente, y los estudiantes
con su obligación de aprender. Esto sucede todos los días. Y como decía, al finalizar, ya sea el trimestre, el semestre, mágicamente, en todos los niveles, alcanzamos el último paso, la última fase, hacia dónde vamos. Es decir, alcanzamos juntos los fines de la educación. ¿Qué entenderíamos por los fines de la educación? Pues el tipo de mexicano que queremos ser, el tipo de mexicano que queremos compartir, el tipo de mexicano que hará que nuestra patria sea precisamente el lugar a donde queremos vivir y que queremos compartir con otros países. Este es el proceso escolar que todos los días seguimos, todos los días corremos, porque necesitamos acabar con el programa, porque lo sustantivo es el programa. Desde el concepto de educación permanente, queremos compartir ahora con ustedes un nuevo paradigma. No queremos hacer a un lado lo que ya hemos hecho, porque es muy valioso. Así nos educaron, así seguimos educando. Sin embargo, desde el punto de vista de educación permanente, necesitamos generar algo que no nos haga autómatas, que no permita que sigamos haciendo más de lo mismo. Para eso generamos un nuevo paradigma que se denomina estrategia educativa. Es decir, hay varias estrategias para manejar el hecho educativo. Sin embargo, esta va más allá del ámbito escolar, va hacia el ámbito educativo. Para lograrlo, vamos a manejar este mismo proceso escolar, pero siguiendo una característica. Lo vamos a invertir. Con esto, si lo invertimos, en lugar de iniciar con el primer paso del proceso, que sería el programa, arrancaríamos con el paso que denominamos fines. ¿Por qué o para qué empezar el proceso al revés? Si ya estaba bien, pero tiene una razón de ser. Con el primer proceso, todos los días corremos y no sabemos para qué. Si nosotros invertimos el proceso, lo primero y lo sustantivo será saber para qué estamos generando lo que llamamos hecho educativo. Con esto sabríamos algo interesante. Dicen que cuando no se sabe a dónde se va, cualquier camino es bueno. Y este es el camino que hemos seguido siempre. Ahora reencontremos el camino, sepamos hacia dónde vamos. Pero pasemos en la inversión. Estábamos en los fines, si invertimos el proceso, vamos a los objetivos y metas del programa. Pero aquí vamos a ser un poquito más audaces. No nos quedemos solamente en el objetivo y meta de un programa. Vayamos al objetivo y meta de nuestra vida y trastoquémoslo, cambiémoslo y generemos como una visión de futuro, un propósito en cada uno de los lugares a donde convivimos. Aquí en este caso, en las instituciones escolares. Pero para generar esta visión de futuro, hagámoslo como si estuviéramos relatando una noticia. Hoy, 17 de febrero de 2030, en tal lugar, nosotros estamos buscando estrategias para mejorar la convivencia humana, el mejor desarrollo de nuestras facultades como seres humanos. Hacemos historia con nuevas formas de ser, de pensar. Es decir,
generemos un propósito, pero ese propósito que no sea de una sola persona, sino de los que convivimos en un centro de trabajo, en un equipo deportivo, en una factoría, que la visión de futuro sea compartida para que sea nuestra aspiración de futuro. Y este propósito que tenga como base primordial los fines de la educación, la visión y la misión de la institución, pero muy importante, las necesidades de desarrollo personales y sociales de la institución o de la empresa y de su entorno. Teniendo esta visión de futuro, pasaríamos al siguiente paso de la inversión, que serían los objetivos, los hábitos, habilidades, actitudes, destrezas, capacidades. Por ejemplo, ¿qué desarrollamos? Hábitos de lávate las manos, córtate las uñas, báñate, peínate. Todo esto puede concentrar no solamente actitudes o hábitos separadas, sino un desempeño. ¿Cómo me desempeño en la vida? ¿Cómo me desempeño en la sociedad? Podríamos decir, en lugar de acciones separadas, cuidamos y defendemos nuestra salud. Ese ya sería un desempeño con el que estaríamos haciendo realidad el futuro que estamos diseñando a través del propósito. Cada uno de estos desempeños deben ser atracción del futuro al presente. Movimiento constante de todos y cada uno de los que diseñamos el propósito. Cada uno de esos movimientos debe ser aprendizaje. ¿Cómo lo hago? Si me pregunto cómo, requiero de un método. ¿Cómo me comunico con los demás y con mi futuro? Necesito lenguajes. No solamente el que estoy ocupando ahorita, sino también el lenguaje tecnológico. Algunos tenemos miedo de tomar un mouse porque vaya a saltar como un ratón. No, por favor, son lenguajes que podemos nosotros seguir ocupando. Y algo muy importante, si ese futuro vale la pena, tendrá valores. Y esta triada, métodos, lenguajes y valores, es un proceso educativo que no necesita de tantas otras estrategias y métodos que hemos ido buscando, pero bueno. Y lo último sería tomar el programa. Ahora sí es importante el programa, porque si no, ¿de dónde obtengo los conocimientos para hacer realidad el movimiento de mis desempeños, el propósito que diseñamos y los fines de la educación? Pero fíjense el cambio. En el proceso escolar es sustantivo, hay que hacerlo a como dé lugar, y aquí es verbo, es pasión, es movimiento, es la oportunidad que tengo de abrevar en el programa para aprender lo que necesito para poder ser, pensar y actuar en mi desempeño, para poder juntos traer ese futuro al presente que es nuestro propósito. Ser mexicano a través de los fines de la educación. Con esto tendríamos un panorama diferentísimo de la educación. Y si le agregáramos para cerrar compromisos personales, es decir, que me dé yo una probadita, ¿qué me falta para poder manejar el programa? ¿Qué me falta para poder desempeñarme, cuidar y defender mi salud, actuar en función de derechos y obligaciones? ¿Qué me falta para cumplir con el propósito y los fines? Y hacer realmente ser humano y decir, me falta esto y me comprometo a hacerlo.